Me da mucho gusto volverme a encontrar con todos ustedes en este canal. Dios les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos aquí reunidos con toda la audiencia que nos está viendo y nos está oyendo, Señor, a presentarnos al trono de la gracia, Señor. Ahorita mismo que se va a predicar tu palabra, estamos invitando al Espíritu Santo porque queremos que su palabra cumpla el propósito para la que va a ser predicada. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar del gozo del Señor. El gozo del Señor. ¿Qué es? Antes de ver qué es el gozo del Señor, vamos a ver qué no es. El gozo del Señor no es algo que busca la humanidad. No está en vicios, no está en dinero, no está en poder, no está en posesiones, no está en prestigio, no está en fama, no está en placeres y todo lo demás que busca la humanidad, el gozo. Con estas cosas lo que se consigue es una alegría o placer temporal, pasajero, que cada vez demanda más hasta que esclaviza. Eso no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es la alegría profunda del corazón que el Señor da al que se arrepiente y lo recibe como su Señor y Salvador. Y siempre permanece independiente de la circunstancia. Hay una gran diferencia entre el gozo del Señor y todo lo que los demás esperan que sea el gozo. Jesucristo es el origen del verdadero gozo. Cuando nació, los ángeles anunciaron las nuevas de un gran gozo. En Lucas 2, 10, 11 lo podemos leer. Dice la palabra, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La iglesia primitiva se caracterizó por la alegría y por el gozo del Señor. Eso lo podemos encontrar en Hechos 2:46, 2:46 y 47. Gracias, Señor. Dice la palabra, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y también en Hechos 13, 52, versículo 52 dice la palabra, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Porque la marca que distingue al cristiano y al reino de Dios es el gozo. Romanos 16, 17 lo dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El gozo del Señor es parte del fruto del Espíritu que recibimos al arrepentirnos y ser perdonados. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, sabemos que gozo trae el ser liberado de las ataduras del pecado. Todos hemos sentido ese momento de la liberación del pecado, ese gozo que no se puede describir. Solo el que ha recibido a Jesucristo puede entender ese gran gozo que se recibe al ser liberado del pecado. Por eso nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozoso. La característica del cristiano liberado del pecado es el gozo. La característica de cualquier hijo de Dios es estar gozoso siempre. La palabra de Dios dice que el gozo es nuestra fortaleza, el gozo es nuestra fuerza. Por eso el enemigo de nuestra alma siempre nos anda persiguiendo con problemas, con tentaciones para que pequemos y con cosas y con pensamientos contrarios a Dios y con circunstancias difíciles. Siempre nos anda detrás de nosotros porque sabe que el gozo es lo que nos da fuerza, porque Él anda buscando cómo el cristiano se sienta débil
y no tenga fuerzas para extender el reino de Dios, porque solo con el gozo del Señor es que tenemos la fuerza para extender el reino. Pero cuando nos quita el gozo, cuando perdemos el gozo, cuando nos distraen del gozo, entonces lo que pasa en nuestro ser es que nos ponemos débiles y no tenemos fuerza para hacer la obra de Dios, no tenemos fuerza para cumplir el propósito de Dios. Pero quisiera extenderme un poquito más en esto de la fuerza que da el gozo. Y nos vamos a ir a Nehemías 8, del 1 al 4. La vamos a leer. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían atender el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Y estaba, dice, en un púlpito más alto para que todos lo vieran. Se reunieron en esa plaza. O sea que el pueblo de Israel, al terminar los 70 años de cautiverio, volvieron a Israel. Y cuando volvieron, el pueblo le pidió a Esdras, que era el sacerdote y el escriba, que por favor leyera la ley de Dios, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y él lo hizo delante de la congregación. En la medida que la gente iba escuchando la palabra, en la medida que ponían atención a la palabra y la iban entendiendo, vino sobre ellos una profunda humillación y lloro por la desgracia en que cayeron por causa de la desobediencia de sus padres. Ellos no habían entendido todavía cuando regresaron, porque era una nueva generación, cuando regresaron, por qué había pasado ese cautiverio, por qué habían sufrido tanto fuera, y ahora que llegaban estaban aturdidos porque el templo era otro templo, un templo más pequeño, las cosas habían cambiado, no eran como se las habían contado seguramente, y estaban aturdidos. Pero en la medida que Esdras leía la palabra y en la medida que iban entendiendo la ley, vino una humillación sobre ellos y empezaron, porque entendieron por qué habían estado en desgracia, por qué habían perdido la gracia de Dios, por qué habían pasado todo eso, y era por el pecado de sus padres, y se humillaron pidiendo perdón por el pecado de sus padres y por el pecado de ellos. Vamos a ver qué pasa. Quiero decirles, amados, que Dios nos ama tanto y nos corrige. Pero y cuando nos corrige nosotros lloramos y no nos gusta en realidad que nos corrija, y Él nos ve llorar y no le gusta mucho que lloremos, pero necesita que se cumpla el propósito del castigo en nosotros, pero porque sabe que después viene la bendición. A mí me llamó la atención este verso que dice 2 Corintios 7:10 en la traducción del lenguaje actual. Dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esta tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. Cuando vienen las pruebas sobre nosotros, como había venido sobre ellos, se llora, se sufre, pero dice el Señor: no le pongan, no lo lamenten esa tristeza, sino que entiendan que es para bien, que es para cambiarlo, que es para transformarlos. Pero sigamos con Nehemías y vamos a ir al verso 9. Al verso 9, dice la palabra: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Ahí estaban todos llorando, y Él le dice: no se entristezcan, que hoy es día del Señor, hoy es día, no estén tristes. Ellos habían reconocido la falta de sus padres, pero es cierto, lo reconocieron, lloraron, pidieron perdón, pero no permanezcan así llorando, porque Dios quiere verlos gozosos. Y ese día era dedicado al Señor. Y por eso les aconseja, vamos a ver qué les aconseja el verso 10, que les dijo. Y luego les dijo: id y comed grosura y bebed vino dulce,
versículo 10 del capítulo 8, la parte A. Dice, id y comed grosura. O sea que Esdras y Nehemías querían que salieran de las tristezas ellos porque estaban llorando y llorando y pidiendo perdón. Yo creo que como estamos nosotros ahora en cautiverio, pidiendo perdón, queremos volver a tener gozo. Ellos estaban tristes y Nehemías y Esdras, no sigan llorando, ya no sigan llorando. Y les da y los aconseja para que recuperen el gozo y para que salgan de la tristeza. Les dijo, coman, dice, ¿cómo les dijo? Coman grosura y beban vino dulce. Coman grosura y beban vino dulce. Ahí donde está usted. Diga, coman grosura y beban del vino dulce. Del vino dulce. ¿Qué significa que coman grosura y beban? Yo me imagino, la grosura es la grasa y lo manda a comer la grasa y el vino dulce. Pero es que grasa significa en la Biblia la energía interna del Señor Jesús en su ofrenda de sí mismo a Dios. Significa energía interna que Jesús ofrecía a Dios. Quiero decirles que toda la grosura en el Antiguo Testamento, en Levítico, sobre todo 3:16, dice que la grosura era para Dios. Decía, todo lo demás él lo ofrecían en sacrificio, pero la grosura déjenmela a mí, porque es la energía. O sea que le dice, coman energía, ¿verdad? Coman la grosura. Y después le dice, vino dulce en la Biblia es símbolo de gozo, consuelo, medicina y abundancia. Y es símbolo del Espíritu Santo y de su plenitud. Esa era la comida que quería que comieran ellos para que salieran de la tristeza y recuperaran el gozo. Grosura y vino dulce. A todos a comer ahora grosura y vino dulce. Esa es la comida preparada de la palabra de Dios que trae fuerza y gozo. Les está diciendo, ustedes oyeron la palabra, la palabra les tocó para arrepentimiento de ustedes, de sus padres, y cayeron en tristeza, pero ahora recuperen el gozo digiriendo la palabra que recibieron. Ustedes la comieron, pero ahora digiéranla. Eso era grosura, eso era energía lo que recibieron, y eso es gozo, eso es consuelo, esa es medicina y llenura del Espíritu Santo los que recibieron. Así que ya no estén tristes porque esa es la comida preparada que trae fuerza y gozo. Y Jeremías sabía que la palabra de Dios era una comida que fortalecía. Sabía que la palabra de Dios era lo que lo tenía fuerte, era lo que lo podía hacer la obra, la que le daba fuerza para hacer la obra de Dios. Todos sabemos quién era Jeremías. Jeremías era un varón de Dios que siempre andaba anunciando juicios al pueblo de Dios, pero tenía fuerza, porque dice la Biblia en Jeremías 15:16, dice, y fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Pues Esdras les decía a ellos, coman grosura, y vino dulce en la Biblia, o sea, coman energía y coman gozo y coman medicina y coman Espíritu Santo y toda la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué más les sigue diciendo? Porque siempre ellos llorando y llorando. Les dice, ¿y saben qué más? Dice ahí mismo en el verso 10, lo que sigue la parte B. Dice, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. O sea que no solo hay que comer la comida que te va a dar gozo, la grosura que te da fuerza, el vino que te da consuelo, gozo, sino que tenés que mandar porciones de la comida que Dios te da, que el alimento, de la palabra que Dios te da, tenés que mandar porciones. Yo ahorita estoy mandando porciones a bastante gente. Amén. Y ellos les decían, den porciones, coman de la comida y den porciones de grosura y den porciones, envíen las porciones. Dice, envían porciones a los que no tienen nada preparado. Ustedes recibieron la comida preparada, ustedes
se entristecieron, ahora recuperan el gozo con la comida preparada del Señor, pero ahora mándenla a los que no tienen. Y por eso se llama Día Santo del Señor, porque ustedes están recibiendo la comida y están mandando las porciones. Por eso no se entristezcan, porque Jehová es vuestra fortaleza. Gracias, Señor. Y dice, quiero decirles, de la comida preparada que recibieron, ahora la reparten a otros. ¿Qué reparten a otros? La gracia de Dios, la palabra que lleva la gracia de Dios a los demás. Para nosotros yo lo traduzco así: cumplan con la gran comisión. A los que nunca han entendido las buenas nuevas de salvación, amigos, vecinos, compañeros y familiares, y todo lo que podamos encontrarnos, démosle la porción que nosotros ya hemos recibido. Démosle la gracia que nosotros ya hemos recibido. Démosle la porción de vino dulce a los que no la tienen y nosotros la tenemos. Y cuanto más porciones enviemos a aquellos que no la tienen, más grande será el gozo y más grande será la riqueza de gloria que vienen a nuestra vida. Proverbio 11:24 dice: hay quienes reparten y no añaden más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Pero ¿saben una cosa? No podemos dar lo que no tenemos. Por eso debemos estar bien nutridos de la palabra de Dios, comiendo día a día de la grosura y del vino dulce del Señor. Bueno, vamos a seguir con el relato porque estamos entendiendo lo que es la fuerza, la fortaleza que recibimos cuando comemos de la grosura y del vino dulce. En el verso 11 y 12 dice, de aquí el capítulo 8, dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque este día es santo y no os entristezcáis. Todavía les dijo que comieran la comida, que enviaran porciones al que no la tenían preparado, y ellos seguían llorando. Ay, es que hizo mal. Ay, es que mis padres hicieron. Perdónanos, Señor. Claro, ellos venían del cautiverio y estaban desesperados y ya les parecía que volvían al cautiverio. Nosotros un día creemos que ya salimos, otro día no hemos salido. Y a ellos les daba temor seguramente volver al cautiverio. Entonces ellos seguían llorando. Coman. Yo me imagino que Pedro les decía: coman, yo sé lo que les estoy diciendo. Coman de la grosura. Coman del vino del Señor para que la tristeza se vaya y reciban el gozo, para que vuelvan a ser fuertes, para que puedan mandar esas porciones. Pero ellos seguían tristes. Pero como otra vez les dijo Esdras que no se entristezcan. Por fin, dijeron ellos en el verso 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber de la grosura y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Gracias, Señor. Así que fueron a comer. Fueron a obsequiar porciones, a gozar de la gran alegría, porque habían entendido la palabra y estaban dispuestos a obedecerla. Nadie puede obedecer la palabra si no la entiende. Y el llanto de ellos no solo era de arrepentimiento, no solo era para que fueran perdonados y para que volviera el gozo, sino porque habían entendido la palabra. No hay cosa más grande para un creyente que entender la palabra. Muchos creyentes no obedecen la palabra, no viven la palabra porque no la entienden. Entonces el llanto fuerte de ellos era porque habían entendido la palabra y sabían que ahora iban a obedecer y no les iba a pasar como a sus padres, porque por desobediente les pasó a sus padres. Ahora se sentían fuertes para obedecer la palabra porque la habían entendido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los israelitas habían recuperado el gozo. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido del pecado de ellos y de sus padres. Se habían alimentado de su palabra, de la grosura y del vino dulce. ¿Por qué más? Porque habían enviado las porciones a otros, cumpliendo así con la gran comisión.
Habían tomado conciencia de que cada día es santo, consagrado al Señor, por lo que debemos regocijarnos en Él. En estos últimos tiempos es bueno que cada día lo consagremos al Señor como que fuera día del Señor, día santo, y nos regocijemos en Él. A veces nosotros nos dejamos robar el gozo por la circunstancia. Pablo nos da un gran ejemplo. Cuando en medio de las prisiones siempre estaba gozoso y siempre estaba invitando a ellos y a nosotros el día de hoy a regocijarnos, a permanecer en el gozo del Señor. Filipenses 4:4 dijo, el regocijado en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijado. Vale la pena permanecer en el gozo del Señor, aún en las tristezas, aún en las tribulaciones, aún en la persecución, en los problemas y en las enfermedades. A veces nosotros cuando no nos salen las cosas porque no nos gustan como a nosotros queremos, perdemos el gozo porque queremos que las cosas se hagan a la manera nuestra y que salgan a la manera nuestra. Pero somos bienaventurados si el gozo permanece en nosotros en medio de cualquier circunstancia. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y persiguen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso el salmista, después de haber pecado, clamaba en el Salmo 51, 12 al 13, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que significa espíritu obediente me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Solo con el gozo del Señor nosotros podemos cumplir el propósito de Dios. Podemos cumplir y obedecer la gran comisión. ¿Por qué muchos de nosotros no ganamos un alma? ¿Por qué muchos de nosotros no cumplimos el propósito de Dios? No hacemos la tarea por la cual nacimos. ¿Por qué? Porque perdemos el gozo, porque nos dejamos robar el gozo. Yo quiero decirles y compartir que me dio mucho gozo el liderazgo de nuestra iglesia. Al llamarlos, todos querían ir gozosos a dar las porciones de grosura y vino dulce que han recibido en todo este tiempo de cuarentena. Seremos fuertes si no nos dejamos robar el gozo. Y si lo hemos perdido, podemos recuperarlo. ¿Cómo? Como lo hicieron los israelitas. ¿Cómo lo hicieron? Repito, se arrepintieron de su pecado y del pecado de sus padres. Se alimentaron de su palabra, la grosura y el vino dulce. Habían enviado porciones a otros, cumpliendo así con la gran comisión. Y habían entendido que cada día es un día santo para el Señor. Recordémoslo para nuestra vida. Mantengámonos con gozo. Sigamos el ejemplo de ellos, de cómo ellos recuperaron el gozo. Vamos a orar para que lo recuperemos si lo hemos perdido. Padre, estamos aquí, Señor, después de haber oído tu palabra, que sin gozo no tenemos fuerza para nada. Nosotros tenemos acechanza al gozo que tenemos para debilitarnos, para que no podamos hacer tu obra, Señor. Pero hoy venimos arrepentidos si hemos pecado y pidiendo perdón por nosotros y por todas nuestras generaciones, Señor amado. Queremos, Señor, alimentarnos de tu grosura y el vino dulce. Queremos recuperar el gozo. Queremos enviar esas porciones, cumpliendo así con la gran comisión. Queremos, Señor, tomar cada día de nuestra vida como un día santo, para que cada día vivamos regocijados en el Señor. Y para aquellos que no tienen el gozo del Señor porque no lo conocen, dígalo conmigo en voz audible. Señor,
Yo quiero ese gozo. Yo había entendido que el gozo era otra cosa, era placer, era otra cosa, como dijo la palabra. Pero hoy entendí que el gozo viene de ti, Señor. Yo quiero ese gozo. Y como soy un pecador, hoy reconozco que soy un pecador y me arrepiento, pido perdón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por salvarme y gracias por darme el gozo de la salvación. Amén y amén.